Muy buenas tardes, y para profundizar en este tema vamos a enlazarnos, si me lo permite, con el padre Eduardo Corral. Él es el secretario de la Dimensión de Educación y Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, para hablar sobre esto que es la crisis educativa en México. Padre, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Josefina. Es un gusto saludarles. A sus órdenes. Muchas gracias. Pues en días pasados, el 24 de enero, justamente los obispos hacían un llamado, y esto con motivo del Día Internacional para la Educación, hacían un llamado, digo yo, a formar comunidades educativas emergentes. Ya lo mencionábamos, la propia Iglesia Católica decía que era muy importante pues este esfuerzo conjunto al ver toda esta situación que estamos viviendo. ¿Cómo lo estás viendo tú, padre? Así es, este mensaje del Episcopado Mexicano, sí, de 2 paginitas, tiene varias características. En primer lugar, es un mensaje que ilumina, es un mensaje que convoca y es un mensaje que nos abre caminos, ideas concretas. Estas comunidades educativas emergentes surgen de una propuesta concreta del Papa Francisco. El Papa Francisco, antes de la pandemia, nos había convocado a un pacto educativo global. Sí. Y esto es muy interesante porque, por supuesto que las cifras, la cuestión del análisis inmediato de la situación educativa es importante, pero tenemos que pensar en los fines. Hoy estamos en un cambio de época. Nos toca un momento civilizatorio complejo, en donde la globalización, el acceso a la tecnología nos han hecho dar un salto, nos llaman a dar un salto. Y, por supuesto, el Papa señala muy claramente que hoy la educación nos tiene que ayudar a generar un desarrollo humano, en primer lugar, integral, solidario y sustentable. A mí me encanta, pero los obispos de México dicen en este mensaje, hoy estamos llamados a ensanchar el corazón en medio de una sociedad globalizada. Estamos interpelados para invertir nuestros mejores talentos, recursos, tiempo y atención a cualquier esfuerzo educativo, formal o no formal. Y dicen los obispos, hemos perdido mucho tiempo en las cosas de la educación y es tiempo de recuperar a las personas destinatarias de ellas. Claro. Las comunidades educativas emergentes lo que están tratando de hacer, tenemos ahorita 5 diócesis piloto que nos están ayudando a ir entendiendo qué es lo que necesita el niño, es darle esta atención a la parte socioafectiva, socioemocional, que está tan débil en los niños. Claro, por un desarrollo integral, ¿no? Y sobre todo pensando en todo el esfuerzo que en este tiempo de pandemia, padre, hicieron los padres de familia, los profesores, por dar clases pues a distancia cuando no estaban resolviendo pues casi nada, ¿no? Exacto. El Papa, antes de la pandemia, decía que se había roto el pacto educativo, el tejido educativo, la relación entre padre de familia, escuela y alumno. Y curiosamente la pandemia nos ayudó a recuperar este tejido educativo. Sin embargo, hemos regresado a la escuela un poco como lo hacíamos en el pasado. Es decir, otra vez delegando a el sistema educativo, a los gobiernos, que por supuesto tienen una responsabilidad muy importante en la tarea educativa. Y es tiempo de recuperar ese tejido, de fortalecer ese tejido y entender una frase que me encanta del Papa, que para educar a un niño se requiere de toda la aldea, de todo el pueblo, de toda la comunidad. La participación en la educación es una clave esencial.
Eso es. Padre, pero no podemos tampoco dejar de lado lo que está pasando, por ejemplo, con este manual para docentes elaborado como parte del plan de estudios del 2022 de la Secretaría de Educación Pública, que algunos sectores incluso dicen están alarmadísimos porque, bueno, hay un funcionario o exfuncionario venezolano que está participando directamente. De pronto se crea toda una polémica y ¿qué pasa? No estamos viendo del todo pues lo que está realmente sucediendo. Veía hoy en la opinión de la jornada algunas declaraciones que hacía Luis Hernández Navarro interesantísimas, ¿no? Donde dice que es más esto un libro de recetas, parece más un misal en el que se llama la feligresía a pensar de manera correcta que un texto que respete la intelectualidad magisterial. Incluso pone pues el dedo en la llaga y la jornada, ¿no, padre? Así es. Bueno, este es un texto muy interesante. Yo solamente quisiera decir dos cosas. En primer lugar, los obispos en este mensaje del pasado día 24 dicen que en la educación no podemos improvisar. Y en segundo lugar, señalan que en la educación estamos llamados todos a participar. Esta iniciativa me parece errónea. Esta iniciativa creo que no nos debe distraer de los principales problemas. Que 1.700.000 alumnos hayan salido del sistema educativo mexicano, a mí me parece mucho más preocupante que estar ahí con las cuestiones ideológicas. Este 1.700.000, cada niño es una realidad concreta que estamos perdiendo y que se está perdiendo su derecho y nuestra oportunidad de responder a nuestro deber de educar. Por el otro lado, a mí me preocupa muchísimo que 7 de cada 10 niños, según datos oficiales, no están regularizados, o sea, no van con los conocimientos que deberían de ir en el ámbito de la matemática y de la gramática, de primero a sexto de primaria, es el estudio que hace la Auditoría Superior, y señala muy claramente, necesitamos hacer un esfuerzo para no solamente recuperar a los que no están, que tendríamos que tener una diría yo, alerta Amber educativa. Claro, definitivamente. Porque toda la sociedad tendríamos que ponernos a buscar a estos niños que están fuera del sistema educativo y por supuesto también atender, ayudar, acompañar a todos estos niños que están sufriendo porque no tienen los conocimientos adecuados para caminar en su grado, y esto los puede llevar precisamente a esta cuestión socioemocional de la que estamos tan preocupados en la Iglesia. Definitivamente. Padre, pues esto lo hace también puntual la doctora Ganem de la organización Educación con Rumbo, que dice claramente este sistema educativo está caracterizado por improvisación, falta de seriedad, así como políticas pues erráticas, ¿no? Cierra completamente la situación que vivimos de educación en el país. Así es. Los obispos hacen un llamado antes que nada, a más que entrar en estas dinámicas escandalosas, pero así son, entrar en una dinámica constructiva, entrar en una dinámica de conciliación, entrar en una dinámica de responder en las realidades concretas y locales a las situaciones, como lo dice el Papa, catastróficas. En algunos lugares son catastróficas las situaciones educativas. El niño lo que requiere es la presencia de un adulto generoso, solidario, que esté volcado hacia él en esta dinámica solidaria y ayudándole a comprender el mundo y su propia persona. Eso es. Padre, muchísimas gracias por compartir aquí en Enfoque Noticias. Gracias, Josefina. Un saludo, por favor, a todo ese grupo tan importante de Enfoque Noticias. Muchas gracias. Es el padre Eduardo Corral, secretario de la Dimensión de Educación y Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más.